Allanaron la cancha de River. Todo tiene que ver con la vinculación entre lo secuestrado en los allanamientos del viernes, 300 entradas y 7 millones de pesos, y la dirigencia de River. Recordemos que el viernes, cuando ocurrieron allanamientos simultáneos en la casa de Héctor Caverna Godoy y José Huequín, conocido como Bolsa de Papa, en el domicilio del primero secuestraron 300 entradas y dinero por 7 millones de pesos. El dólar, que subió a casi 40 pesos, cerró a 39,94, mientras la Bolsa de Buenos Aires ganó otro 1,33%. Las ventas de supermercados bajaron 7,9% y en shoppings 15,1% en septiembre. La avenida Fuerza Aérea a la altura de la Escuela de Aviación estuvo cortada gran parte de la mañana por causas que se tratan de establecer. Un camión cargado de piedras se quedó sin frenos, su conductor perdió el control del vehículo y volcó. Me quedé sin freno, se me cortó una manguera, me quedé sin freno el acoplado y bueno, gracias a Dios. Una cola de agua que estaba mojada, estaba llovinando. Pude desviar de los autos si no hubiera una tragedia, por eso... ¿Ha sido una tragedia? Si no hubiera desviado, sí. La Corte Suprema de Justicia resolvió que nuevos paguen ganancias. Con el rechazo de una cautelar que impedía el cobro tributario, ordena el pago de los magistrados designados desde el año 2017. El juez Bonadío procesó a Pablo Roca. Estamos hablando en la causa de los cuadernos. El magistrado interpuso un embargo por 4.000 millones de pesos en relación al pago de coimas por la estatización de Sidor. Hasta ahora no tenemos novedades ni de la Corte Suprema, que ha pedido al Ejecutivo partidas presupuestarias, ampliación de partidas para otorgar un aumento de 20% en 2 tramos, un 10% a partir de octubre, un 10% a partir de diciembre. Los judiciales cordobeses decretaron 2 jornadas de paro provincial para el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. La negativa del gobierno de Cambiemos a otorgar el porcentaje pedido por la Corte Suprema traba las negociaciones locales. Vamos a hablar un poco de la situación de la provincia de Córdoba. Habida cuenta que en el presupuesto y en las distintas charlas, conversaciones que ha habido y gestiones que se hacen desde la provincia, venía bastante aceitada la cosa, yo diría hasta la firma del pacto fiscal. Después vinieron los problemas, la salida a través del fondo, el corset del Fondo Monetario Internacional y comienza el incumplimiento del gobierno nacional con las provincias, obras, por ejemplo, que en porcentajes tenían que pagar y que dejan de pagar o incumplen esos pagos tras las certificaciones de obra. Y yo quiero pensar que no solamente en la provincia de Córdoba, esto va a ocurrir en muchos de los distritos argentinos, a lo mejor en algunos más, en otros menos. Está con nosotros el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, para hablar de este tema. ¿Cómo te va, Osvaldo? Muy bien, ¿qué tal? Y no solo de este tema, ¿no? Pero se va acrecentando, no sé si coincidís con el análisis ¿no? Yo diría que hasta la firma del pacto fiscal es como que la cosa venía bastante bien, ¿no? Sí, sí, es uno de los factores de presión sobre las finanzas provinciales que se había acordado para varias obras grandes, emblemáticas de la provincia, que el gobierno nacional iba a participar en el financiamiento. Una fracción menor, pero importante de alguna ¿Qué es una fracción menor? Depende de la obra, pero en algunos casos puede llegar hasta el 30%, en otros menos. Y que, bueno, las demoras en el envío de esos fondos obligan, para no parar la obra, que la provincia la sustituya el financiamiento. No quiere decir que a futuro seguramente eso se va a resolver, pero en el mientras tanto nos mete un factor de presión que se suma a otros que ya tenemos, ¿no? El problema de la recaudación, bueno, las dificultades para sostener el ahorro que tiene la provincia y el hecho de que hoy Argentina está fuera del acceso a los mercados de financiamiento. A ver, se habla de 3.900 millones, se habla de 5.000 millones, se habla de más de 5.000 millones. Se dice, en realidad no se puede calcular porque a medida que van avanzando las obras, las certificaciones también van cayendo y se va incrementando esa deuda que tiene la Nación. Pero más o menos, ¿a cuánto asciende la deuda que la Nación tiene con la provincia? Efectivamente, sí. A día, a medida que se va ejecutando la obra, dado que la decisión es no pararla, porque otra alternativa sería, bueno, parar la obra hasta que mande la plata a la Nación,
dado que eso no se hace, porque creo que sería muy negativo para la provincia, eso cambia todos los días, pero estamos por arriba de los 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Sí. ¿Y cómo se fondean, digamos, en la provincia para terminar las obras sin ese dinero que nos llega de Nación? Eso, como te digo, mete otro factor de presión, mayor esfuerzo por parte de la provincia, y por ahí, bueno, viste, cuando miden los ratios de deuda de la provincia, habría que también considerar esto, ¿no? Que en realidad es un activo de la provincia, porque... Como es deuda por obra pública, digamos, para obra pública. Digamos, es una creencia que tiene la provincia contra la nación. Así como la provincia debe y tiene deuda, bueno, en este caso es acreedor la provincia. Es decir, que hay que descontar de la deuda para las hacer un cálculo correcto, impagas por parte de la nación, claro, a la provincia. ¿Y cómo se arregla esto? Y yo recuerdo, a ver, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez. Entendemos también, bueno, la situación de la nación, digamos que está en una emergencia, en una situación muy crítica y que era un poco previsible que iba a pasar esto, y más, lo prevemos que en los próximos meses va a seguir, con lo cual la forma es, bueno, esforzándose en la administración a los fines de mantener el ahorro, que como te digo es difícil porque la recaudación cuesta que siga la inflación. Y por otro lado, dentro de las dificultades de acceso al crédito, que hoy es imposible acceder a los mercados, no hay crédito para la Argentina, sí hay algunos canales más institucionales que estamos explorando. Bueno, el gobernador viajó a Europa en algunas formas, digamos, de acuerdos más de tipo político, en el cual todavía ahí sí Córdoba califica y consigue créditos a largo plazo. El del Deutsche Bank, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y algunas asociaciones de países, hay algunas fuentes, son más difíciles, lleva más tiempo, bueno, requiere más diálogo, pero bueno, es lo que queda y dado que el objetivo es prioritario, que es mantener el ritmo de obra, bueno, vamos a explorar al máximo esto, sin perjuicio estar atento que en algún momento, si se abre la oportunidad de conseguir más deuda, bueno, se evaluará. No es tu área específica, pero evidentemente vos tenés que decir, se dispone de este dinero para hacer esto. Dentro de la prioridad de no parar las obras, ¿hay prioridad de no parar algunas obras en desmedro de otras o se continúa con todas? Sí, a ver, no conozco exactamente cómo van programando, pero en general... Uno ve más la de Capital, acá, claro, ¿no? La del no, y de lo que se trata es, bueno, por ahí no iniciar obras que pongan en riesgo, que sean riesgosas, digamos, luego de concluirla. Pero hasta ahora se ha mantenido el ritmo. De hecho, para el año próximo, lo expliqué cuando vimos el presupuesto, hay obras que ya prácticamente están terminando, con lo cual ya la demanda de fondos es relativamente más baja, como el caso de los gasoductos. Incluso la circunvalación tiene una etapa ya final. Y emergen otras, como por ejemplo las escuelas que van a tener este financiamiento del DOUCH que ya está otorgado, más allá de la burocracia que tenemos que vencer. Con lo cual yo diría, el plan como originalmente se planeó, salvo que haya una cosa muy trágica en la economía, que no debería ocurrir, se va a poder ejecutar. ¿Cómo haces para planificar una obra más allá de que quien se comprometió en poner una parte de la obra la ponga o no lo ponga y salga de alguna otra fuente de financiamiento? ¿Cómo hoy, con una inflación tan alta y con el cambio de precio, bueno, hace poquito un constructor me decía, lo que había aumentado el pavimento, el hierro, el cemento, son de los ítems más altos, ¿no? ¿Cómo haces para programar una obra que va a durar un año y medio de ejecución con aumentos que en realidad no sabés a dónde se van? Sí, bueno, la Argentina es eso, ¿no? Lamentablemente estamos lejos de un país normal y pasan estas cosas, y te diría que casi que hemos desarrollado una capacidad, ¿no?, para convivir con cosas que probablemente alguien que trabaja en un país normal no la toleraría. En nuestro caso, yo creo que la clave es ser muy prudente en los gastos operativos. El tema salarial es muy relevante por la incidencia que tiene. Los gastos operativos del Estado son fundamentalmente salarios. Bueno, ahí se logró un acuerdo razonable en términos de garantizar... Razonable, pero alto en relación a otras provincias también. Alto a otras provincias, pero si uno mira con respecto a la inflación, no. Cuidar mucho el tema de la recaudación. Estamos haciendo muchos esfuerzos aún en un contexto muy difícil, porque evidentemente cobrar impuestos siempre es difícil, pero en un contexto tan negativo aún más difícil, pero hay esfuerzos ahí que están dando resultados. De hecho, recién veía los datos de noviembre, no son malos, digamos, respecto
todo contextualizado, ¿no? Sí, sí. Dentro de la crisis. Dentro de la crisis, yo diría, si a mí me decías antes cómo iba a ser la recaudación, yo te hubiese hecho un pronóstico mucho más negativo del que en la práctica está dando, y yo creo que eso, bueno, es resultado de los esfuerzos que se están haciendo en materia de, bueno, de luchar contra la evasión, bueno, de incentivar a que la gente cumpla, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, y eso genera resultados. Es como que venía muy bien, ¿no? Inclusive con el nuevo sistema de pago, mucha más gente de la que uno esperaba también se había habituado a pagar a través de Internet y de sacar sus cedulones a través de Internet con los descuentos correspondientes. Eso evidentemente fue un éxito. ¿Hasta hace cuánto tiempo venía todo viento en popa, digamos, y cuándo empezó a caer? No, más o menos a medio de año, ¿no? Ahí se nota el impacto, que es básicamente la dificultad para que la recaudación siga el ritmo de la inflación. Pero yo creo que todos estos cambios que vos señalas, en los impuestos patrimoniales, digamos, los que pagan las familias, pero también en lo que venimos haciendo en la policía fiscal, digamos, con un control mucho más estricto de contribuyentes más grandes, la unificación del monotributo, que yo creo que es un cambio muy importante y que marca una senda de trabajo conjunto con la AFIP que es muy provechosa y entusiasma mucho. Yo creo que la sumatoria de todo eso explica esto que decía antes, es decir, de que desde el punto de vista contextualizado en la crisis en que estamos, la recaudación nos está yendo muy bien. ¿Cómo ves el 2019? ¿Qué va a cambiar en el 2019? Viste que ahora ya no se habla del segundo semestre, ahora ya hablan del segundo trimestre, sí, que allí empieza la cosa. Sí, es difícil, bueno, porque uno por ahí se mezclan, ¿no?, los deseos con la realidad. Objetivamente yo creo que el gobierno nacional tarde y mal probablemente, pero tuvo una reacción respecto a la crisis. Creo que hubiese sido peor que no la tuviera, y que, para decirlo de manera simple, bueno, se sintetiza en esta decisión, bueno, de equilibrar por lo menos el déficit primario, no elimina el déficit, pero por lo menos el déficit primario. Creo que eso es un eje central de política positivo, insisto, de tardío y de manera muy improvisada, en el sentido, bueno, que se apela a muy malos impuestos, a recortes muy bruscos en la obra pública, bueno, a todas cosas muy, muy criticables, pero de todas maneras creo que ese es un aspecto positivo, que si genera confianza puede darse, ¿no?, esto de que nos quedan todavía varios meses malos, pero si esto empalma, digamos, con mejoras de política, es decir, bueno, tender a mejores impuestos, a una revisión más profunda del gasto público, no este hachazo a la obra pública, sino a atacar los nichos de ineficiencia. El hachazo ha sido como general, ¿no? Ha sido como una vieja quimioterapia, ¿no? Específica, a donde le pegó en todos los sectores. Ayer estaba hablando con la gente de la Cámara del Calzado y me decía, no podemos producir, no tenemos cómo fondearnos, no tenemos a dónde ir, estamos despidiendo gente, tampoco tenemos dinero para despedir gente, o sea, están realmente complicados. Entonces, no es solamente bajar el déficit del Estado, sino que acá ha sufrido todo el mundo este impacto. Los costos son enormes, esta tasa de interés hace inviable un montón de actividad productiva y eso lo sufren todos, obviamente. ¿Cómo haces para salir con menos dinero en el bolsillo de cada uno de los argentinos? Fue noticia de esta semana, ¿no? Sí. Del oficial, Secretaría de Trabajo. En promedio, los empleados en blanco tuvieron un crecimiento de salario de 25%, sobre una inflación de 45%, caída del 20%. No, es tremendo, y bueno, por eso la verdadera crisis la sufren estos sectores más vulnerables. Ahí sí que es la crisis de saber que tus ingresos no te alcanzan, ¿no?, para llegar a fin de mes. El resto, bueno, la pasamos. Sí, yo creo que es grave, pero bueno, es la consecuencia de tantos errores acumulados que no son solo este gobierno, en todo caso este gobierno lo que no fue capaz de abordarlo, ¿no?, los problemas que ya heredó y que, bueno, nos van a llevar a terminar un ciclo de 4 años donde prácticamente hemos perdido 4 años. Desde la oposición dicen Schiaretti adelanta las elecciones para mayo porque en junio, en julio o en agosto ya hubiera tenido problemas con el financiamiento para la obra pública si la Nación no empieza a mandar fondos. No voy a opinar un tema, ¿no?, en el cual yo no participo en la decisión, que es el tema de las elecciones, pero a mí me parece que no va por ahí la cosa, ni siquiera va por el lado de la oposición. Yo creo que básicamente es un tema de provincializar la elección, es decir, de no mezclar temas nacionales. Alejarla de lo nacional, digamos. Claro, que en lo nacional todo tiende a
a parecer que va a pasar más o menos lo mismo en el año 2015, ¿no? En que terminemos una dicotomía en la grieta, ¿no? Entre populismo, antipopulismo, digamos. Sí, entre kirchnerismo versus el Cambiemos, que no tiene nada que ver con la realidad de la provincia. Yo creo que contamina la decisión de la provincia y de allí, bueno, la decisión de alejarnos de eso, porque realmente no tiene nada que ver con nuestra realidad. Yo creo que es el tema importante. Osvaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, un gusto. Vamos a tener la agenda súper ajustada y que tenés un compromiso ahora. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos con un tuit, uno de los tuits de la semana, y no es de un político, no es de un politólogo, no es de un periodista, es de, en este caso, de un futbolista. Gabriel Batistuta, River Boca en el Bernabéu, la Superliga sin calendario, la selección argentina con un proyecto a 6 meses. No podemos ser cómplices de la agonía del fútbol argentino. La verdad, hemos sentido vergüenza, ¿no? Por lo menos los argentinos de bien, de todo lo que ha ocurrido. Ha sido tremendo, fundamentalmente con la suspensión. Y esta resolución, en definitiva, de llevar, como si esto fuera una solución, el partido a España con los dos públicos, demostrándole al mundo que somos incapaces en nuestro país de que vaya la visita también a la cancha. En fin, para pensarlo. Nos vamos a la tanda. Cuando nos reencontremos vamos a hablar con el doctor Enrique Orchansky. No se vayan.